Julio Pero llega qué con... romántico este minuto 60 Movistar. Para que vea, muy, muy romántico. Porque numeral Julio llega con, bueno, algo que tendrá que definirse, el futuro de la oposición. Mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada, fuiste mía, solo mía, mía. Escribe @Jorge Michael, numeral Julio llega con, pasar de criticar como oposición a gobernar. Ya veremos cómo el petrismo entrega frenos y contrapesos a la oposición para no permitir órganos de control de bolsillo que sean de verdad independientes. Ese sería un cambio real. Numeral Julio llega con, dice @MartaLuzMora1, numeral Julio llega con nuevos saqueadores del erario público. Y también escribe con este hashtag @CésarLeal1975, numeral Julio llega con nuevo congreso. Vamos a ver cuántos sanatorios hay camuflados. Paola, sí es. @TicoRosanía, numeral Julio llega con reforma tributaria de Gustavo Petro. Es cierto, bueno, eso no será en julio, será en agosto, pero sí. Julio llega con muchas noticias. Salvaje me la he bebido yo, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Numeral Julio llega con el senador Miguel Uribe Turbay, a quien nos da mucho gusto saludar a esta hora. Senador, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Muy buenas tardes, Juan Pablo, un saludo especial para usted, para Andrea y para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empieza a descontarse los días, faltan ahora 19 días para la instalación del nuevo Congreso. Sin duda usted va a ser un protagonista muy, pero muy importante de lo que vendrá en las legislaturas por venir. Pero nos toca hablar, senador, de la oposición. Sin duda, al gobierno Duque le tocó manejar una oposición bastante fuerte, en donde estaba la Colombia Humana, en donde estaba el Partido Verde, en donde estaba algunos sectores del Polo Democrático, del Partido Liberal, en fin, una oposición bastante pesada. Pero en contraste uno está viendo, senador, que el gobierno de Gustavo Petro parece que arrancara con una oposición debilitada, porque, Andrea, si mi memoria no me falla, es el Centro Democrático el único partido que ha dicho que va a ser opositor, ¿o no? Claro, porque ya les vamos a mostrar qué camino tomaron Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez, el Partido Liberal, el Partido Conservador, pero el Centro Democrático tiene ahí hasta el momento quienes han sido abiertamente declarados en oposición. ¿Cómo ve esa situación, senador? Porque, insisto, su voz va a ser muy importante en el próximo Congreso. Bueno, Juan Pablo, en primer lugar, déjeme recalcar que el partido no ha tomado una posición como partido. Ha habido algunos pronunciamientos de algunos congresistas, entre esos yo, que he dejado claro que yo voy a ser parte de la oposición y que yo quiero hacer una oposición inteligente. Eso implica, primero, pensar en Colombia, es decir, apoyar lo que les sirva a los colombianos y oponerme a lo que les haga daño. Dos, hacer un trabajo juicioso, serio, responsable. Es que nada tiene de malo la oposición. Lo grave y lo problemático es cuando la oposición se hace con bloqueos, con extorsiones, con mentiras, con violencia, que en buena parte fue la oposición que tuvo que vivir Iván Duque. Pero cuando usted hace una oposición seria, que es transparente frente al público en general, que es honesta frente al gobierno y que es coherente y firme con las personas que usted representa, es una oposición que sirve a la democracia, hace parte de la democracia. Entonces, usted ahora le toca a Gustavo Petro una oposición debilitada porque la mayoría de partidos están en el gobierno o así lo han anunciado. Yo quisiera hacer además una reflexión. La oposición no se fortalece o debilita por la cantidad, sino por la calidad. Es decir, aquí no se trata de tener muchos senadores o muchos congresistas en la oposición, se trata de hacer una oposición seria y firme. Bien. Por mi parte, yo no voy a dejar solo a los 10,5 millones de personas que no votamos por Petro, pero además quiero decirle una cosa, es un viajado termino duro. con esto. Adelante, senador. Quiero decirle que adicionalmente voy además a pensar
en los que sí votaron por él, porque al final la oposición que yo pretendo hacer es una oposición que construya, Juan Pablo, es decir, Claro. que promueva la aceleración de la superación de la pobreza, que promueva la defensa del sector privado para garantizar y generar más empleo, que promueva la capacidad de superar el conflicto armado, entre otros. Bueno, pero senador, usted me deja un poquito angustiado y tiene toda la razón. El partido no ha tomado una decisión oficial, pero, pero me inquieto es porque, y si el Partido Centro Democrático no se declara de oposición, entonces, ¿qué va a pasar con el estatuto de oposición? ¿Qué va a pasar, digamos, con todos esos espacios que de una u otra forma, pues se garantizaban para quien dijera nos vamos a oponer? Es que, digamos que ahí también yo pienso es como en términos democráticos, senador, y es que se necesita así el contrapeso, o sea, uno no puede tener un Estado lleno de unanimismo o simplemente de grupos políticos que van a estar yendo y viniendo con el gobierno de turno. Por eso yo consideraba y pensaba que esto era un tema que ya estaba más o menos definido. ¿Qué falta? No, Juan Pablo, yo creo que lo lógico es que el Partido Centro Democrático haga oposición, pero Ujú, me parece justo con los oyentes y respetuoso con mis compañeros claro. de bancada resaltar que aún no nos hemos reunido para tomar esa decisión, que espero yo, por supuesto, que así sea, porque usted lo acaba de decir también. Es importante que haya oposición en la democracia. Claro. Ahora, no es por oponerse. No, no, no. En lo que haya que apoyar, lo vamos a hacer. Mire, aquí lo que ha quedado claro es que buena parte de las cosas en las que la oposición a Duque se oponían, lo que les molestaba no era lo que estaba sucediendo, sino que no fueran ellos los protagonistas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la reforma tributaria. La reforma tributaria llevó probablemente al episodio más dañino y más grave de los últimos años, incluso con un peor efecto económico que que la misma pandemia, y me refiero a los bloqueos, a las extorsiones, a los chantajes, a la campaña de difamación que se hizo alrededor de la reforma tributaria. Y hoy ya el mismo gobierno, es más, el mismo Gustavo Petro que lideró ese proceso, acaba de anunciar una reforma tributaria incluso, no solo igual a la de Carrasquilla, sino mucho más, diría yo, mucho más profunda, con un mayor impacto. Entonces, la pregunta es si la oposición que ellos hacían era solo para oponerse, como usted lo No, pero plantea, senador o Uribe, puede sugerir, o la oposición debe ser para construir, y es decir, es ser justos en reconocer lo que está bien senador Miguel y Uribe, obviamente pero oponerse a los eso que temas. usted está diciendo no es Sí, cierto porque primero que todo el gobierno no ha anunciado un proyecto de reforma tributaria, no lo tienen listo, han dado algunas pinceladas y algunas ideas que estaban en el plan de gobierno de Gustavo Petro y ya se ha aclarado que sí se buscan 50 billones de pesos, pero no golpeando a la clase media ni poniéndole IVA a todos los productos de la canasta familiar, que fue lo que hizo que la otra reforma tributaria, la del doctor Carrasquilla, fuera rechazada. Andrea, mira, Paola. pues bueno, yo primero, perdón, Paola, yo pues te pediría que tú me calificas de que estoy diciendo mentiras, pero entonces vamos a hacer un recuento de lo que han dicho. Primero, el nuevo gobierno no lo ha anunciado porque no se ha posesionado, pero pues tiendo, como todos los ciudadanos, a creerle a que los asesores más cercanos de Gustavo Petro cuando hablan están diciendo lo que pretenden hacer. Estamos hablando de Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda, lo conozco bien, yo fui concejal de Bogotá en aquel momento, además, haciendo oposición a esa alcaldía, y Ricardo Bonilla anunció parte de lo que estoy planteando. Entre otras cosas, dijo clarísimamente que se le va a grabar con renta a todo aquel que tenga más de 3 millones de ingresos Sí, él mensuales. dijo Primer eso punto. como una idea de En él, pero es que él no es del entonces, ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, quien pero, acabaron de perdón, nombrar, es Paola, José Antonio pero Campo. Paola, pero Paola, mira, tú, pues este no es un debate entre tú y yo no te tengo que convencer a ti, yo estoy contándole a la gente lo que dijeron. Si a ti te parece que entonces yo no tengo derecho a juzgar los comentarios de Ricardo Bonilla porque te parece que son ideas de él, pues a quien te toca irle a pedirle aclaraciones es a él, no a mí. Pero yo lo que te estoy diciendo es lo que dijo uno de los asesores más importantes de Gustavo Petro, y es que proponen plantear una renta, es decir, cobrarle unos nuevos impuestos a todo aquel que gane más de 3 millones de pesos mensuales. Que para todos los oyentes, además, ellos califican que el gobierno de Gustavo Petro califica como que no son de clase media. Es decir, uno pensará entonces que en un país tan desigual como Colombia, todo aquel que gane más de 3 millones mensuales es clase alta, no sé.
Es decir, me parece bien desproporcionado e injusto lo que está proponiendo Ricardo Bonillo, asesor de Gustavo Petro. Segundo, tú hablas de José Antonio Campo. José Antonio Campo acaba de decir en una entrevista que tratarán, ojo al verbo, tratarán de no golpear a la clase media. Tercero, están pretendiendo incrementar el impuesto al patrimonio de las personas que tienen más de 1.000 millones de pesos. Ustedes juzgarán si esas son las personas multimillonarias a las que están haciendo referencia o son personas que han trabajado durante muchos años en su vida acumulando algo después de una vida de trabajo, etcétera, etcétera. Pero Sí. entonces podría, digamos, para salirme de ese debate en el sentido en que ya creo que va a ser, pues estaremos listos y atentos para recibir esa reforma, que ya veremos, y ahí sí, Paola, pues espero entonces que me vuelvan a invitar y miraremos Por supuesto. si los argumentos, si las posiciones de Ricardo Bonilla eran solo suposiciones del señor Bonilla o si era una estrategia de Gustavo Petro para empezar a ambientar el escenario. Pero lo que es evidente es que se viene una reforma tributaria fuerte que finalmente va a afectar a la economía colombiana. Es más, hoy acabamos de superar la barrera histórica del dólar a 4.205 pesos. Esa devaluación en buena parte responde a la desconfianza del nuevo gobierno, responde a la desconfianza de los nombramientos del nuevo gobierno, responde a la desconfianza de la propuesta de la reforma tributaria, responde a la desconfianza en la manera en la que Gustavo Petro va a utilizar por ejemplo, senador, lo que ha pasado con Ecopetrol. Entonces, al final, pues yo lo que estoy es dando datos. Claro, en buena parte, y uno entiende, Juan Pablo, esta respuesta es, déjeme decir rápido esto, y es, esta oposición que yo voy a hacer, y se lo dejo claro a los colombianos, es una oposición con base en hechos, con base en argumentos, no con base en odios, ni visceral. Hace falta una oposición, que fue la que no hicieron ellos durante años, que sea respetuosa, pero con hechos. Aquí no vamos a decir mentiras, vamos a construir sobre lo que ellos están planteando. Es que creo ahí, y en eso entiendo además, tanto lo que dice Paola como lo que dice usted, senador, y es, esperemos que aparezca y que nos presenten ya el texto o por lo menos un borrador de la reforma tributaria para sobre ello sí poder debatir y sobre ello poder hacer las preguntas, porque de lo contrario, pues estamos hablando sobre unos supuestos y ahí es donde nos podemos enredar. Pero continuemos hablando de este tema de la oposición, porque yo insisto, Andrea, un gobierno, todo gobierno necesita oposición, porque es que los coros o cuando la política está toda cantando al unísono, se desfigura un poco la cara de la democracia. Así que continuemos, por favor, con el senador Miguel Uribe, que arrancará su trabajo en el Congreso el próximo 20 de julio. Bien, Miguel Uribe, quiero preguntarle por cómo será esa oposición. Usted ha dicho que no va a ser basado en odios, que va a ser inteligente, que no va a ser en mentiras, sino en datos, aunque pues eso se necesitará aterrizar muy bien y muy puntualmente en ese debate político en el Congreso de la República. Y quiero hacerle un comentario, hacen de todo tipo, pero este particularmente de Juan Carlos, que me escribe en nuestro YouTube Live. ¿Cómo no? Que va a respetar la oposición. ¿Cuántas veces defendió la oposición cuando eran dueños del país? ¿Qué tantas garantías le dieron ustedes, digo ustedes, el Centro Democrático como partido de gobierno de Iván Duque a la oposición, quienes reclamaron muchas veces que ustedes estuvieron de espaldas al país con todas las movilizaciones sociales y que no crearon un canal de diálogo? ¿Cómo va a ser ahora entonces esa oposición que ustedes reclaman y qué tanto van a dar de lo que ustedes como gobierno le dieron a la oposición? Bueno, en primer lugar, Andrea, vale la pena decir que nunca antes se había dado tantas garantías a la oposición como en el gobierno pasado. Precisamente haciendo alusión, como decía Juan Pablo, al estatuto de oposición, en donde se cumplió a cabalidad y la oposición tuvo, como nunca antes, acceso a medios, acceso a espacios y una protección legal que antes no tenía. Y que además vale la pena decir que respetamos, pero es que además esto de la oposición no es nuevo, ¿no? Ahora, es decir, algunas personas sienten que hablar de oposición es vergonzante, otras personas sienten que hablar de oposición le hace daño o no a un gobierno, cuando es todo lo contrario. A ver, primero, en la alcaldía de Bogotá, cuando Gustavo Petro fue alcalde, él fue el que maltrató a la oposición, vale la pena decirlo. Y nosotros cuando estuvimos en la alcaldía, me refiero a Enrique Peñalosa y yo como secretario de gobierno, siempre
No hubo acusaciones, como en aquel momento, de perfilamiento, de señalamiento, de persecución, etcétera, a los concejales o a los líderes de opinión que se oponían a Peñalosa, mientras que sí pasó en la alcaldía. Yo espero y le creo, quiero decir que espero y le creo que Gustavo Petro no utilice los medios y el poder del Estado para perseguir a la oposición. Dios quiera sea así. Y Dios quiera tampoco a los periodistas, que serán el megáfono, serán el punto de referencia, serán la luz realmente en un gobierno como este, donde la mayoría de los partidos ya han tomado la decisión que dice Juan Pablo de apoyar al gobierno. Déjeme decirle lo Sí. siguiente. Hoy, sin conocer siquiera los proyectos de Gustavo Petro, de acuerdo a lo que han anunciado los partidos, ya contaría con mayorías suficientes para aprobar unas reformas que no sabemos si son buenas o malas, primer punto. Segundo, déjeme insistir que darle un cheque en blanco a cualquier gobierno es un error, a cualquiera. Yo creo que está bien construir unas coaliciones de gobernabilidad alrededor de un propósito de división de país, pero uno asegurar que está listo pues para apoyar las reformas, que a propósito, él puede hoy tener la mayoría del Congreso, pero no tuvo la mayoría, una mayoría importante en votos. Ganó, claro, con más del 50% de los votos, Sí. pero casi medio país que salió a votar votó en contra de lo que propone Gustavo Senador. Petro. Yo creo que hoy la manera en la que se está conformando el Congreso es muy diferente y no refleja la voluntad de los ciudadanos. Bien. Así que por eso, como se lo dije al Juan Pablo, yo sí no estoy dispuesto a abandonar a esos 10,5 millones de personas que como yo no votamos por Petro. Mire, hay que también precisar algo. Petro, el presidente electo, dijo, no se usará el Estado para perseguir al opositor. Y quiero preguntarle ya por los casos específicos de quienes han sido líderes y contradictores de Gustavo Petro. Y pongamos estas imágenes, por favor, de la reunión del expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe político de su partido Centro Democrático, y Gustavo Petro. Sin duda, la foto de la semana. La foto de la semana y la foto de lo que marca este periodo presidencial. Y créame que, por lo menos en las declaraciones públicas, usted suena mucho más, ¿cómo decirlo? Más vehemente, algunos catalogan de agresivo, que incluso el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez respecto al gobierno Petro. ¿Usted lo ve así o cómo califica este encuentro de Uribe con Gustavo Petro, que fue en otro tono, un poco más abajo? No entendí muy bien lo de agresivo. ¿Me vuelves a contar qué fue lo que me Sí, dijiste que usted suena de mucho más vehemente y mucho más de frente, agresivo políticamente respecto al gobierno de Gustavo Petro. Usted dice, mi ¿Te refieres a oposición, mí? sí, me refiero a usted, respecto a las declaraciones que ha dado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que han sido incluso mucho más O sea, conciliadoras. eso le iba a decir. O sea, usted, Andrea, ve Como más que el radical. expresidente Uribe es mucho más conciliador En esas, que el senador Uribe. en esas declaraciones públicas, porque Bueno, escuché toda la declaración de Álvaro Uribe A ver, Vélez, suena A más, ver, más ¿qué dice el senador aplomado. Miguel Uribe al Andrea, respecto? pues eso, varias cosas, Andrea. A ver, Lo primero y lo más importante es que estamos en dos espacios completamente diferentes. Yo soy senador electo y haré parte de una bancada que debe hacerle un seguimiento, como ya lo mencioné, responsable, técnico, con base en hechos, etcétera, pero que me corresponde asumir una posición como congresista. Y el expresidente Uribe es, primero, expresidente, segundo, es líder político de un partido, pero tercero, es un hombre de Estado. Y déjeme, aprovecho esa pregunta suya para decir, yo creo que el ejemplo del presidente Uribe en esa reunión es importantísimo para el país por varias razones. Lo primero es porque el presidente Uribe se reunió con Gustavo Petro no hablar de puestos, no hablar de mermelada, no de hablar de componentes, no de hablar de negociaciones, no se reunió en privado, y es decir, tuvo un equipo de personas que lo escucharon, hizo una declaración pública narrando paso a paso esa conversación, y lo que hizo fue sentarse a hablar del país, de proyectos, de cifras. Es decir, yo creo que es una lección de lo que es construir país, es una lección de lo que implica ser, evidentemente, no cercano al gobierno, pero tener la intención de que a Colombia le vaya bien. Es una lección de pensar primero en Colombia. Entonces yo lo que creo es que yo sí respaldo al presidente Uribe primero en que se haya reunido con Gustavo Petro y creo que fue un buen gesto de Gustavo Petro reunirse con él, invitarlo a dialogar, porque además déjeme decirle que nosotros no le cerramos la puerta, yo no le cierro la puerta al diálogo nunca, todo lo contrario.
y lo demostré cuando yo fui secretario de gobierno, trabajé con todas las bancadas, precisamente también, porque es que así las bancadas sean de oposición, como en su momento el Polo Democrático, por ejemplo, podemos coincidir en temas puntuales. Entonces, yo coincido en que el diálogo es esencial y mucho más en un país que algún día espera reconciliarse. Dos, creo que el presidente Uribe hoy está mostrando, y parte de pronto la segunda parte de su pregunta, Andrea, pues básicamente cuando él hace esa rueda de prensa y parte del desarrollo de esa reunión, lo que está mostrando es una serie de preocupaciones que hoy hay, que plantea el Centro Democrático, como por ejemplo, tenemos que acelerar la superación de la pobreza. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros, por ejemplo, como lo dijo el presidente Uribe, estamos preocupados en que no se puede desestimular la inversión, de que tenemos que proteger el empleo, el sector privado, estimular la inversión privada, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente fue el planteamiento que todos los colombianos vimos de lo que se desarrolló esa reunión. Ahora, frente a mis pronunciamientos, déjeme hacer esta aclaración. Yo no sé cuando usted dice que hay pronunciamientos agresivos, porque pues no sé cuál, o entiendo que agresivos políticamente dice usted, pero no entiendo, pero más que eso, yo lo que le quiero decir es, yo he sido firme y he sido coherente toda mi vida. Y la verdad, hoy más que nunca Colombia necesita eso. Necesita, primero, personas y líderes que no se acomoden a las oportunidades, como muchos que hemos visto recientemente, no solo en esta elección, sino en muchas otras, sí, que se acomodan de acuerdo a su conveniencia. Yo no he sido así, yo he sido clarísimo y en buena parte tomé la decisión de estar en este momento político, en este partido, precisamente no solo porque temía que Gustavo Petro pudiera ser presidente, sino porque además, así no hubiera sido presidente, tenía una fuerza importante en el Congreso. Y a mi juicio, casi el 50% del país, pues desconfío y es legítimo mi desconfianza. Venga, sobre lo que el gobierno va a hacer. Que nos quedemos y por eso ahí. Será mi papel, pero termino con esto, ese es mi papel entonces, y es darle tranquilidad a los colombianos que hoy tienen miedo, que tienen miedo de perderlo todo, que tienen miedo de ser perseguidos, que tienen miedo y están viendo cómo se vuelven, cómo venden lo que tienen para tener liquidez para salirse del país. Es que eso no es una mentira. Entonces, yo lo que quiero es hacer un trabajo serio, Andrea, que le permita a quien desconfía de Petro tener la tranquilidad de que hay gente seria, que hay gente insobornable, que hay gente firme y coherente en el Congreso como Miguel Uribe. Sí, y por el otro lado, le quiero decir a todo aquel que sí cree en Petro, le quiero decir, termino con esto, le quiero decir a toda la gente que sí cree en Petro, voy a hacer una oposición argumentada, inteligente, pensando en Colombia. Y le voy a decir claramente, como lo mencioné al comienzo, honesta con todos los colombianos. ¿A qué me refiero? Persiguiendo el interés general. Bien. Y eso es lo que voy a demostrar en 4 años de gestión. Me refería al cambio de lenguaje o al contraste de lenguaje, porque mire, usted dice, yo quiero representar a las personas que tienen miedo, que se quieren ir del país, pero al mismo tiempo el expresidente Uribe decía, que no se vaya nadie del país, trabajemos. A eso me refería, Juan Pablo. Bueno, yo quiero, senador, que hablemos de otro personaje que, aunque usted no lo ha mencionado, siento que nos lo ha insinuado. El candidato que llegó en segundo lugar en esta segunda vuelta presidencial, Rodolfo Hernández. ¿Usted cree que él, al no declararse como jefe de la oposición o decir yo voy a ser el jefe de la oposición, le traicionó a esos más de 10 millones de votantes? A ver, yo le voy a decir que primero quiero comenzar diciendo que yo voté por Rodolfo Hernández. No lo conocía, no lo conozco, nunca había hablado con él. No tengo mayor información sobre lo que ha hecho, digamos, lo conocí como la mayoría de los colombianos producto de esta campaña y tomé la decisión de apoyarlo porque detrás de Rodolfo, sin saber, digamos, con la incertidumbre de cómo hubiera sido un gobierno con él, tenía, por una parte, coincidencia en algunos de los puntos que él lanzaba como austeridad, eficiencia, ahorro en el gasto, mayor capacidad del Estado más pequeño burocrático para aumentar el Estado social, etcétera, etcétera. Pero además creía yo que si él ganaba, ni la democracia ni la libertad iban a correr un riesgo y que no se iba a poner como un palo en la rueda para detener el crecimiento económico y la actividad productiva del país. Ese era básicamente, sin conocerlo, pensaba eso, que yo creo que era lo que pensaba la gran mayoría de personas que lo apoyaron. Segundo, cuando pasan las elecciones, yo creo que la mayoría de los colombianos quedamos diría yo, la mayoría de los colombianos que lo apoyamos, quedamos desconcertados con la posición que tuvo. Yo no creo que él tenía que anunciar una oposición
pues per se al gobierno, pero era evidente que él mismo dijo que él representaba un gobierno completamente diferente al de Gustavo Petro. Lo que hubiéramos esperado probablemente era que dijera, mire, yo pensando en Colombia voy a ser completamente independiente, pero voy a respetar a la gente que votó por mí y le daré la tranquilidad de que vamos a evitar que este señor pues haga cosas malas que perjudiquen a los colombianos. Por el contrario, hoy lo que parece es que Rodolfo ha tomado una postura pues cercana a Gustavo Petro. Yo no conozco los detalles pues de cómo ha avanzado eso, pero lo que sí le puedo decir con tranquilidad a usted, Juan Pablo, Andrea, Paola, los oyentes, es que lo que yo siento en las calles, lo que siento cuando hablo con la gente, es que la gente que votó o parte de la gente que votó por Rodolfo Hernández se siente sola. Y yo no podría calificar, no me compete calificar las posiciones de Rodolfo, Sí. que a propósito Senador. lo respeto, creo que nos demostró que es inteligente para hacer política, pero Venga, la verdad es que yo creo que senador Uribe, hoy mucha gente está perdiendo la me quedan, confianza en me, que me tenían pues quedan en él un líder para hacer esa oposición. Me quedan 3 minutos, senador, 3 minutos para un par de preguntas, una Sí. de Paola y una de Andrea, entonces le pido por favor brevedad en sus respuestas. Paola. Sí, yo quiero preguntarle, senador Uribe, Miguel Uribe, sobre su opinión frente a lo que han hecho los otros partidos que no se declararon en oposición. Han dicho que no van a hacer gobierno, pero tampoco van a hacerle oposición y prácticamente dejaron al Centro Democrático solo en esa tarea de hacerle oposición al gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted está de acuerdo con aquellos que afirman que ese gran acuerdo nacional del que se habla ahora por parte de los partidos y el gobierno es lo que antes llamábamos mermelada? Ahora, lo primero es que no dejaron solos al Centro Democrático, dejaron solos a los ciudadanos que no votaron por Petro. Es que el Centro Democrático aquí no es el protagonismo de esta decisión, el protagonista de esta decisión. Aquí lo que importa y el objeto de esta decisión es la gente, son los ciudadanos, son los colombianos que, vuelvo a repito, tienen miedo, que están desconfiados, que les da miedo perderlo todo, ser perseguidos, que los expropien, etcétera, etcétera. Es decir, la gente que siente miedo, esa es la gente a la que están dejando solos otros partidos. Primer punto. Segundo, nosotros queremos hacer, vuelvo a repetir, una oposición sensata, pensando en Colombia. Tercero, ese acuerdo nacional, Paola, que tú estás mencionando, pues para mí, ya lo he dicho en otras oportunidades, no es más que un camino, entre comillas, elegante para que los políticos que apoyaron por debajo de la mesa a Gustavo Petro lleguen al gobierno. Es decir, es poder premiar y darles una recompensa a los políticos que lo apoyaron en el gobierno. Tú lo han llamado mermelada, como tú bien lo recalcas, otros lo han dicho de otra manera, etcétera, clientelismo, politiquería, cada uno. Para mí lo que es grave es que aquí traten de presentar una cosa como lo que no es. Sí. Aquí más que un acuerdo nacional, lo que están es reconstruyendo la entonces unidad nacional, pero particularmente de fondo lo que están haciendo es un acuerdo político y está bien, ese es el juego. Lo que a mí me parece es que le pongan, que traten de esconder los es que se nos queda, es lo que está mal. Se nos acaba el tiempo. Última, pero Andrea, quiero rápido. finalizar diciéndole cuál es su mea culpa, porque hay que reconocer que es un golpe político importante, lo ha reconocido Uribe, del Centro Democrático. Y la gente no votó ni por ustedes, sino votó por Rodolfo, no necesariamente en contra abiertamente de Gustavo Petro, pero ganaron estas dos opciones y pasaron a segunda vuelta. ¿Cuál reconoce usted que fue la falla del Centro Democrático y pues también en representación del gobierno Duque, quien era su cabeza en el Ejecutivo? 30 segundos, senador. Pues el Centro Democrático no solamente tiene 2 millones de votos, queda claro ayer con la reunión del presidente Uribe que el uribismo y que lo que representa el Centro Democrático no solamente no está muerto, sino está más vivo que siempre, que hoy es la mejor alternativa para la gran mayoría de los colombianos que no confían y que no votaron por Gustavo Petro, y que así como lo hicieron entre el 2012 al 2020, perdón, del 2012 al 2010, del 2010 al 2018, hoy pues haremos también una oposición que le dé tranquilidad Sí, a sí, todos pero los el mea colombianos. culpa, eso Hayan o no es hayan como los votado por puntos nosotros. positivos, pero lo que estuvo mal, ¿cuál fue? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que estuvo mal del Centro Democrático? ¿En qué fallaron? No, desafortunadamente también el Centro Democrático, como quedó claro en campaña, fue víctima de una campaña de desprestigio, de mentiras, de una campaña de eliminación, porque es que lo vimos, donde corrían las barreras éticas, la campaña que desafortunadamente ganó, y ese es un primer punto, construyeron una narrativa falsa alrededor de lo que representaba Uribe y el Centro Democrático. Y segundo, pues no se puede negar, vivimos un gobierno en el que la pandemia
pues a pesar de las buenas cifras de este gobierno, que será a propósito la línea base, déjeme decir que será la línea base con la que comienza Gustavo Petro, pues a pesar de esas realizaciones, pues tenemos un problema gigante y se llama pandemia. Y la gente, esa indignación que ha sido histórica, Juan Pablo, Andrea y Paola, histórica, con problemas históricos como la pobreza, la desigualdad, la violencia, entre otras, se profundizaron con la pandemia y pues desafortunadamente hubo obviamente un rechazo natural. Entonces, eso es entendible, pero mire, el Centro Democrático nació en la oposición, tuvo el triunfo en el 2018, hemos hecho las cosas, se han hecho las cosas bien. Yo acabo de llegar al Centro Democrático y estoy seguro que así se va a seguir dando. Senador, además que usted no sabe, senador, pero Hernán Peláez es bravísimo, eso lo regaña horrible. Entonces, le agradezco mucho por estar con nosotros. Seguramente hablaremos más adelante porque lo que viene es mucho trabajo en el Congreso de la República. Buena tarde y a los oyentes.